Se disputó la sexta edición del Trial Indoor Ciudad de Sevilla con la participación en el playoff final de Joan Pons, de Jordi Tarrés y Marc Colomer. El exponente más claro y mejor del trial nacional y también internacional, porque recordemos que los tres quedaron entre los 5 primeros del Campeonato del Mundo. Previamente, en la fase de eliminación habían quedado fuera Amos Bilbao y el finlandés Tommi Avala, actual subcampeón del mundo. Estamos viendo ya a Joan Pons en la zona 1, una zona con una dificultad, sobre todo en las aristas. Ahí precisamente veíamos esa dificultad al frente, con las aristas hacia afuera. Afortunadamente ahí está Joan Pons, tercero en el Campeonato del Mundo, que pasa esta zona 1 a 0. Ahora le tocaba el turno a Marc Colomer. El inicio de zona perfecto. Un Marc Colomer que había quedado tercero en la última prueba del Campeonato de España de trial que se había disputado hace unos días en Sant Fruitós de Bages. Y también tercero en el Campeonato Nacional. Marc Colomer, que después de la lesión que se produjo en la penúltima prueba del Campeonato del Mundo, ha tenido una pérdida de concentración, pero ahora le queda todo el invierno por delante y vamos a ver si el piloto gerundense puede estar a la altura que ha estado siempre. Ahí terminaba también esta zona 1 a 0 y por lo tanto las espadas en todo lo alto. Le llegaba el turno al campeón, a Jordi Tarrés, el gran favorito. Hace unos días también en Sant Fruitós se había proclamado por 9ª vez campeón de España después de haber conseguido su 6º título mundial este mismo año. 53 victorias en grandes premios. Es, por derecho propio, el hombre récord en el trial en el mundo, que hace fácil lo que para muchos es absolutamente imposible. Vamos a ver cómo realizaba esta zona. Sus dos contrincantes en este playoff final la habían hecho a 0 y la misma puntuación conseguía Jordi Tarrés. Ahora estábamos ya en la zona número 2, con una dificultad sobre todo porque había que realizar unos giros en lugares muy comprometidos. Ahí estaba Tarrés en esa zona 2, colocando la moto en el lugar idóneo, siempre con los consejos de su mochilero, Salva García. Ahí vemos cómo aprovecha hasta el último resquicio para que la rueda trasera tenga tracción. El trial indoor que difiere muchísimo del trial abierto, del trial en la montaña, sobre todo por ser sus elementos siempre lisos. Ahí estaba Jordi, terminando la zona 2 a 0. Ahora Joan Pons. En la zona número 3. Precisamente la dificultad de esa zona radicaba en que el cárter se quedaba en el obstáculo, en esos cilindros. El trial indoor que requiere una gran concentración, teniendo el hándicap de estar muchísimo público presenciando cada una de estas pruebas, que constituyen por sí mismas un gran espectáculo. Ahí había que saltar de uno de los cilindros a otro para poder salvar la zona y terminarla a 0. Ahí Pons ha tenido que poner un pie. Era la primera penalización que el piloto gerundense hacía, más otro pie que había puesto en ese mismo lugar. Por lo tanto, 2 puntos de penalización en esta zona para Joan Pons. Ahora estaba Marc Colomer en acción. Marc Colomer, que tenía muchísimas ganas en este trial Ciudad de Sevilla. Fue uno de los pilotos a quien el público le dedicó más aplausos. De momento perfecto, haya puesto un pie. Y es que es muy complicado
ese salto, porque la rueda trasera al saltar se queda en la zona baja del cilindro y pierde tracción. Recordemos que Joan Pons había penalizado aquí con 2 puntos después de 2 pies, y ahí Marc Colomer va a regalar otro punto, terminando con 2 de penalización, la misma que Joan Pons. Vamos a ver lo que hacía ahora Jordi Tarrés. De momento todo bien, no había llegado todavía a la zona de máxima dificultad. Jordi Tarrés, recordemos que al igual que Pons y Colomer, iba a 0 en esta zona número 3. Ahí en ese punto sus 2 contrincantes habían penalizado. De momento Jordi llevaba la zona a 0. Ahí ha puesto un pie, y es que ciertamente era muy comprometido ese salto. Un punto de penalización cuando la zona no ha finalizado todavía, y de esta forma se salda con ese punto de penalización, 1 para Tarrés, 2 para Pons, 2 para Colomer. Ya estaba Joan Pons en la zona número 4, compuesta de esas traviesas, con una dificultad notable, sobre todo después de esa caída, después de ese salto, que había el sitio justo para que entrara la moto. El salto lo tienen que hacer de lado, como vamos a ver. Joan Pons guardando el equilibrio ahí en esa zona ya clásica de las traviesas. El salto y, como ven ustedes, el sitio justo para que quepa la moto. De momento Joan Pons llevaba la zona a 0. Ese salto comprometido, afortunadamente sin ningún problema para Joan. 0 puntos de penalización en esta zona 4 para Joan Pons. Ahora Marc Colomer. La ascensión perfecta. Ahora le quedaba ese escalón. Hasta ahora Marc Colomer llevaba la misma penalización que Joan Pons. Sigue a 0. Y evidentemente esta era la zona de más dificultad dentro de este obstáculo. El caer y encajar la moto en el sitio exacto. Una precisión que Marc Colomer ha conseguido en este instante. Ahora le quedaba el salto y finalizar la zona. Máxima concentración. Y ahí se lanzaba. Había conseguido salir a 0 también. Lo vamos a ver repetido. Y vean ustedes la máxima dificultad. La moto se pone vertical antes del salto. Ahí coge tracción y Marc Colomer termina a 0. Ahora le tocaba el turno a Jordi Tarrés. Con esa facilidad que siempre deja de manifiesto el 6 veces campeón del mundo. Sus 2 compañeros la habían terminado a 0. Vamos a ver de lo que era capaz Jordi Tarrés, que siempre que va a cualquier tipo de competición, bien sea un indoor o en abierto, lógicamente es el máximo foco de atención por parte del público. Cuando Jordi Tarrés estaba en las zonas, el público prácticamente se quedaba mudo. De momento, perfecto Jordi Tarrés. Vamos a ver ahora por qué esta era la gran dificultad de esta zona, concretamente la número 4. El salto y también a 0 Jordi Tarrés. Ahora llegábamos a la zona número 5. Joan Pons, esta era una zona de gran dificultad. Vean ustedes cómo la rueda trasera no coge tracción, está patinando casi continuamente. Y ahí vemos cómo Joan Pons, nada más iniciarla, sale fuera de la moto, con lo cual fiasco. 5 puntos de penalización para Joan Pons. Ahora le tocaba el turno a Marc Colomer, que de momento había salvado el primer obstáculo. Ahí estamos viendo esos típicos problemas de tracción, muy clásico de los indoors. Y hay caída ahora
de Marc Colomer y otros 5 puntos de penalización. No había empezado nada bien esta zona 5. Lo vamos a ver repetido. La primera fase del obstáculo de la zona perfecta ejecución. Ahí había sacrificado un pie. Y ahora es cuando en la salida de ese cilindro Marc Colomer se va al suelo. Afortunadamente sin ningún problema para él. El enfado de Marc Colomer. Y ahora Jordi Tarrés, que comienza perfectamente esta zona 5. Haya puesto muy bien la rueda delantera para evitar que se le fuera de atrás. Ha tenido que sacrificar un pie. Tanto Colomer como Pons se habían dejado aquí 5 puntos cada uno. Jordi Tarrés, una vez más, demostrando su maestría y terminando la zona con un punto de penalización. Y ven ustedes repetido los últimos instantes de esa ejecución de la zona 5. Jordi Tarrés de momento ya les iba llevando una ventaja importante. Tan solo 2 de penalización por 7 de Pons y 7 de Colomer. Estamos ya en la zona 6. En acción Joan Pons. El equilibrio perfecto. Y de momento a 0. Y así finaliza Joan Pons. Una zona que no tenía mucha dificultad. Lo vamos a ver repetido. Una zona que se ha hecho Pons prácticamente de un tirón. Tan solo ha parado ahí un poco para resbalar con el cubre cárter. Y después, seguidamente, la termina a 0. Ahora Marc Colomer. Curiosamente, iban empatados en las penalizaciones tanto Colomer como Pons. Esta zona, como habíamos dicho, tenía poca dificultad y ahí Marc Colomer, lo vemos repetido, también la termina a 0. Los triales indoor, que aquí en España tienen un desarrollo muy técnico. De hecho, tenemos las mejores organizaciones y también los mejores pilotos. Jordi Tarrés en esta zona 6, siguiendo el mismo camino que sus contrincantes, a 0 y sin ningún problema para el campeón. Ni siquiera paró arriba en la parte superior para apoyar el cubre cárter. Jordi Tarrés, que sigue con una penalización tan solo de 2 puntos cuando vamos a llegar a la zona 7. Una zona 7 que se aproximaba mucho a las zonas naturales por esa cascada y por estar compuesta por rocas naturales. Aquí el trial cambiaba de escenario, pasábamos del seco al mojado para que los pilotos tuvieran también la dificultad del trial abierto. Joan Pons, esta zona que tenía bastante más dificultad de la que los pilotos habían previsto en un principio, de momento está salvando Joan Pons esta zona 7 con una gran maestría. Joan Pons, que posiblemente el año que viene participe con licencia italiana en el Campeonato del Mundo. Pons, que termina a 0 esta zona 7, y ahora le toca el turno a Marc Colomer. De momento perfecta la ejecución. Muy bonito esa subida en una rueda. Y ahí está la subida hasta el momento en la zona lisa, sin ningún problema para Marc Colomer. Había que tener cuidado en la subida, porque además el neumático estaba mojado. La parte superior muy lisa. Ahí se apoya en el cubre cárter y termina esa primera mitad de la zona a 0. Ahora la bajada, que también tenía gran dificultad. Como vemos ahí ese pie que ha puesto, que ha regalado Marc Colomer antes de finalizar la zona. Así, por lo tanto, un punto más para Marc Colomer en esta zona 7.
Y ahora Jordi Tarrés. Muy concentrado a lo largo de esta sexta edición del Trial Indoor Ciudad de Sevilla, que se estaba disputando en el Polideportivo San Pablo. Jordi, que esta era la zona a la que más atención le había dedicado. Ahí vemos cómo se le introduce en ese hueco la rueda delantera, tiene que regalar un pie. Era el tercer punto de penalización que llevaba Jordi Tarrés a lo largo de este playoff de desempate, junto con Marc Colomer y Joan Pons. Ahí termina Jordi Tarrés con un punto de penalización esta zona 7 de agua. La 8 estaba compuesta por un salto de altura con unos listones en la parte superior y según fueran los derribos, así era la puntuación. Ahí está Joan Pons, que ha derribado el listón superior, como vemos en la repetición, por muy poco. Lo vemos mejor desde atrás. Y a punto estuvo de salvar a cero. Ahora le tocaba el turno a Marc Colomer, que este sí, no ha derribado ninguno. Lo vemos desde atrás. Además, le ha sobrado bastante distancia. Y nuevo empate entre Colomer y Joan Pons. Tremendo el salto de Marc Colomer, que ponía muy caliente la competición. Jordi Tarrés. Jordi Tarrés con un derribo múltiple, 3 puntos de penalización, después de haber derribado 3 listones, como lo vamos a ver ahora. No calculó bien el salto el campeón, y de ahí ese derribo, que no era muy comprometido, ya que sus dos oponentes habían penalizado bastante más. Las siguientes zonas tendrían que ser solamente para los dos últimos pilotos, y por lo tanto Joan Pons o Marc Colomer tenían que quedarse fuera. Por sorteo fue la zona 5, curiosamente, donde los dos habían hecho fiasco. Ahí entraba en acción Pons. Un pie de penalización por el momento. Se estaban jugando el paso a la final entre los dos pilotos. Otro punto más para Joan Pons, que sin duda había llegado más adelante que cuando se produjo el primer paso, ya que habían fiascado. La tensión era máxima en ese momento. Y ahí está Joan Pons terminando esta zona 5 de desempate con Marc Colomer con 2 puntos de penalización. Ahora le tocaba el turno a Marc. Ahí estaba, haya sacrificado un pie. Sin duda que era el punto más difícil de esa zona. Otro punto más. De terminar así, continuaría el empate. Eso si no ponía un nuevo pie más Colomer. Termina y aquí intervino el tiempo. Marc Colomer lo había hecho un segundo más rápido que Joan Pons, que ahí estamos viendo que no estaba demasiado de acuerdo con la decisión de los jueces. Así, por lo tanto, la final, Jordi Tarrés, Marc Colomer. En esta zona 9, donde hemos visto que se ha quedado ahí Marc Colomer, las zonas que se hacen en paralelo, pero la puntuación es como en cualquier otra zona. Jordi Tarrés bastante más atrás. Terminando Colomer con 3 puntos de penalización por 1 de Jordi Tarrés. Seguía el campeón aumentando la diferencia. Otra zona en común, la que vamos a ver a continuación, concretamente la número 10, con puntuación independiente. Hay la caída de Marc Colomer, por lo tanto 5 puntos más 1, porque Jordi Tarrés la terminaba en primer lugar. 0 para Tarrés, 6 para Marc Colomer. Ahí vemos repetido el momento en que se le queda encasquillada la rueda delantera entre los dos obstáculos y sale por delante. No estaba muy concentrado Marc Colomer en esta fase del trial. Jordi Tarrés con la maestría y la concentración habitual. Y el enfado lógico de Marc Colomer.
La siguiente zona, la número 11, iba a ser otra carrera donde la dificultad eran unos cilindros puestos a una distancia que había que pasarlos con la rueda trasera, como vamos a ver a continuación. De momento los dos situados en la parte superior de ese castillo. Bajada, era un tramo de velocidad y la dificultad eran precisamente estos cilindros. Jordi Tarrés ahí, dobla en primera posición. Parece ser que tapa, como vamos a ver repetido, la trayectoria de Marc Colomer. Marc Colomer, que se apunta a 6 puntos más de penalización por 0 de Jordi Tarrés. Lo vamos a ver repetido. Los dos acometen los Dubin al mismo tiempo y ahí en el cruce es donde Jordi Tarrés quizá tape la trayectoria de salida de Marc Colomer con el enfado de este último. El público protestaba un poco ahí la acción de Jordi Tarrés. Lo vamos a ver desde otra cámara. Doblan los dos al mismo tiempo y vemos ahí cómo Jordi se mete prácticamente en el terreno de Marc Colomer, pero los jueces le dieron 6 puntos de penalización a Colomer, 0 a Jordi Tarrés. El enfado del piloto gerundense y quedaba la última zona, una carrera en paralelo donde la velocidad influía. Y vemos derrapando los dos pilotos al más puro estilo deep track. Nuevamente los Dubins tenían que dar 2 vueltas a este improvisado circuito. Ahora los contenedores, iba por delante Jordi Tarrés, un poco más rezagado Marc Colomer. Y Jordi Tarrés, que estaba delante, pero atacando muy bien desde atrás. Colomer a punto ha estado ahí, Jordi Tarrés, de irse al suelo. Le cierra el espacio a Marc Colomer, Marc Colomer por dentro. Van a llegar los dos muy igualados a la zona de los contenedores y en la salida el primero en pasar la meta es Marc Colomer, por lo tanto 1 punto de penalización para Jordi Tarrés, 0 para Marc Colomer. No obstante, a pesar de ello, Jordi Tarrés se adjudicaba la victoria con tan solo 8 puntos. Vamos a ver repetido, sobre todo el momento de la salida y donde Marc Colomer termina la zona por escasos centímetros sobre Jordi Tarrés. Al final, como les decía, Jordi Tarrés 8 puntos de penalización, ahí está el campeón. Había templado muchísimo mejor los nervios y 23 para Marc Colomer. Victoria clara, por lo tanto, para Jordi Tarrés, que al final deleitó al público con estas acciones, siempre jaleado, como ven ustedes, estos trompos circulares que no son nada fácil. Jordi Tarrés haciendo espectáculo por donde va, y aquí en Sevilla no fue una excepción. Un piloto muy querido aquí en esta zona del sur de España y en este trial que ya es uno de los clásicos de los indoors en nuestro país. Al final, entrega de trofeos, el público que aplaudió muchísimo a todos los pilotos que se habían empleado a fondo, pero donde una vez más se puso de manifiesto la maestría de Jordi Tarrés, que se adjudicaba la victoria en este 6º Trial Indoor Ciudad de Sevilla.